abierto, de 2 más 2. Bueno, y veíamos en Gaceta Oficial una extensión de una exogeneración que gozan las cooperativas en lo que tiene que ver con declaración y pago del impuesto sobre la renta. ¿De qué se trata eso? ¿En cuánto beneficia a las cooperativas y qué otros sectores podrían verse beneficiados en este momento de la exoneración del impuesto sobre la renta? Que recordarán, se hacen retenciones mensuales, pero la declaración final se viene a hacer el año próximo con respecto al ejercicio fiscal de 2024. Para hablar sobre esta materia tenemos a Camilo London, especialista, profesor de la Cátedra Tributaria en la Universidad Católica Andrés Bello y es coordinador de Blog Gerencia y Tributos. Camilo, bienvenido nuevamente a 2 más 2. Estás con Ginette González, conmigo Andrés Rojas y te pregunto, ¿de qué se trata esta extensión de esta exoneración del impuesto sobre la renta? Muy buenos días, un grato saludo a toda la audiencia. Igual. Y por la invitación. Lo cierto es que se trata de, como bien lo ha señalado, de una extensión de un beneficio fiscal que ya se ha venido otorgando, se ha venido concediendo desde el año 2019. En el año 2019 se establece una exoneración de 2 años, por ejemplo, de 2 años, del impuesto sobre la renta a las asociaciones cooperativas. Eso fue el decreto 4015 en aquel momento. Luego tenemos una extensión de esto en el año 2022, luego en el año 2023 y ahora en el año 2024. La primera exoneración fue de 2 años, luego las siguientes 2 son de 1 año de duración y esta última justamente 2 meses después de que había vencido el plazo otorgado en la anterior, en la que se dio en 2023, renueva por 1 año más este beneficio, que no es otro que la dispensa del pago de impuestos sobre la renta que generen por sus enriquecimientos las asociaciones cooperativas. Esto es una disposición que está prevista en la ley de manera general, porque le concede al Ejecutivo la posibilidad, al Ejecutivo Nacional, de otorgar exoneraciones, y estas se materializan a través de este decreto, ahora el 4.926, que, repito, extiende. ¿Por qué decimos que extiende? Bueno, porque ya el beneficio estaba dado en anteriores normas, pero cada uno de ellos con una vigencia de 1 año, una vez que se vence este plazo, se requiere la renovación para que se siga manteniendo lo que originalmente estaba previsto como una extensión, no exoneración. La exoneración lo otorga el Ejecutivo Nacional, la exención la establece la ley de manera directa. Vemos que las cooperativas estuvieron exentas del impuesto sobre la renta hasta el año 2014. Ahora las cooperativas actualmente, porque me imagino que han ido evolucionando como al final todo el país, ¿cuáles son los sectores en los que más se observa? Pues cooperativas de transporte, por ejemplo. Yo no tengo una estadística de las cooperativas en cuanto a sectores, pero en función a lo que es la experiencia y el trabajo que se hace con las empresas, con los que son aquellas que las contrataban en un primer momento, recordemos que hubo un boom de las cooperativas porque mientras estuvieron exentas tanto de impuestos sobre la renta como como no sujetas al impuesto al valor agregado, estas tenían entonces unos beneficios considerables con respecto a lo que tenían que atender estos tributos. La no sujeción del impuesto al valor agregado cesa también en el año 2014, y esa podríamos decir que era lógica y era necesaria porque la exención, exoneración, dispensa o no sujeción de un tributo indirecto, contradictoriamente no genera beneficios fiscales, porque el IVA es simplemente un testigo que se pasa en un relevo hasta el consumidor final. Entonces, realmente la cooperativa, tener una extensión, exoneración o no sujeción del IVA era neutro, porque al final y al cabo ese es un impuesto que se traslada. Pero en el caso de exoneración, de impuestos sobre la renta, sí es importante porque es la renta que genera la exoneración. Y el SENIAT aclaró hace algunos años que si bien estas no graban, importante tener esto en consideración, las cooperativas no graban ellas, porque son sociedades de personas, así que graban en cabeza de socios. Bien, debería, si no tuviesen la exoneración, sería la sociedad de personas, y entonces esta grabaría en cabeza de socios. Pero importante, el SENIAT aclaró hace algunos años, a través de una doctrina que evacuó, una consulta que evacuó, que las rentas para los que forman parte de la cooperativa también están exentas en aquel momento, ahora exoneradas.
De manera tal que es un beneficio fiscal porque significa que ese 34% máximo que se lleva el Estado como tu socio en el ámbito tributario no le aplicaría a estas empresas ni a sus socios, lo cual genera un beneficio, menores costos también debería de generar, eso debería traducirse en algún beneficio también para quienes contratan a las cooperativas. Recordemos que estamos conversando con Camilo London, especialista en materia tributaria, a propósito de esta extensión. Las consideraciones que se toman para prolongar por un año más son las mismas que tuvieron en el año 2019 para beneficiar a las cooperativas. Tanto es así que el decreto de exoneración es una réplica perfecta, por decirlo de esta manera, una fotografía a las consideraciones y al contenido del decreto que lo precede. Es decir, se siguen manteniendo las mismas consideraciones, el favorecer el cooperativismo, la conformación de asociaciones de personas en el marco de lo que es las cooperativas, que además tienen un impulso desde la propia Constitución Nacional. Entendemos que las cooperativas tienen que en Venezuela estar adscritas a la superintendencia que regula este sector. Sí, tienen una superintendencia, la COP, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, que es la responsable de expedir el certificado de cumplimiento, que es el requisito que se requiere para poder optar al beneficio de exoneración de impuestos sobre la renta. Y para poder estar exonerados hay que informarle al CENIAT a través de la actualización del Registro Único de Información Fiscal, famoso RIF, llevando a la administración tributaria o aportando a la administración tributaria el certificado de cumplimiento vigente emitido por la SUNACOP. Eso es lo que le permite a una cooperativa hacerse del beneficio de la dispensa del pago del impuesto sobre la renta conforme lo establece este decreto y los predecesores. Estabas hablando de la importancia o de los beneficios, mejor dicho, de contratar cooperativas, ¿no? Que sería uno de ellos por parte de las empresas también. Pero ¿qué otros beneficios hay de contratar cooperativas? La cooperativa, digamos que puede cumplir al menos dos funciones. Una es, por ejemplo, una cooperativa de ahorro donde varias personas se reúnen para la compra de productos y distribuirse esos productos, lo cual es una manera de trabajar en conjunto en función a las compras. Pero también las cooperativas pueden prestar servicio y pueden prestar servicio a otras entidades, o bien cooperativas, o también a otras sociedades mercantiles. Entonces, resulta algo bien interesante porque esto le plantea al que va a contratar a una cooperativa que posiblemente parte del costo fiscal asociado al impuesto sobre renta no se vería, no incidiría en la estructura de costo de la cooperativa, y este beneficio está trasladándose también al que compra o al que recibe, mejor dicho, los servicios de las cooperativas, porque estas ofrecerían un mejor precio, por decirlo de esta forma, del servicio, exacto. Entonces, bueno, de alguna eso les permite introducirse en el mercado, participar en el mercado con algunas diferencias. También aquí alguien podría decir, bueno, pero eso es injusto porque el que no es cooperativa no tiene la exoneración, entonces se ve participando en una posición de desventaja. Pero al final podemos decir que el promover la asociación de personas para el desarrollo de una actividad productiva en un país que requiere de mayor actividad económica parece favorable. Camilo, en lo que tiene que ver con los sectores o actividades que tienen exoneraciones de impuestos sobre la renta en Venezuela, ahí ¿qué tenemos? Y te hago la pregunta porque, digamos, siempre le hemos escuchado tanto a ustedes, sobre todo, o en el deber ser de lo que economistas, de lo que debe ser la política tributaria, es que debemos ir más a impuestos progresivos, como es el caso del impuesto sobre la renta, y no regresivos como el IVA. Entonces, al final pareciera que esta política de exoneraciones lo que termina es favoreciendo más a un impuesto como el IVA y no tanto al impuesto sobre la renta. En el caso de la exoneración de impuestos sobre la renta en Venezuela, ahorita quizás los más importantes son las que corresponden al sector primario, que es estratégico y es importante para no solamente su desarrollo, sino fundamentalmente para mantener su competitividad frente a los productos que pudiesen venir del exterior. Agrícola, por ejemplo. Agrícola, exacto. El sector primario, agrícola, pecuario, inclusive el forestal. Y por otro lado, en el caso de las cooperativas, se planteó cuando cesó la exención
prevista en la ley de impuestos sobre la renta. Se dijo, y yo sostendría que fue un error haber excluido a las cooperativas de ese régimen. Y quizás lo que se da a partir del año 2019 es una corrección, una restitución de esa condición que imperó durante tantos años, favoreciendo a las cooperativas. Hay que acotar que quizás en aquel entonces, en los años 2010, 2009, no existían los elementos de control efectivo para que las cooperativas obtuviesen el certificado de cumplimiento, además el seguimiento a ese cumplimiento. Pero hoy están dadas todas las herramientas para que se pueda ejercer un control adecuado y mantener este elemento que, como señalo, no es una idea nuestra, no es una idea tuya, no es una idea mía, no es una idea del Ejecutivo, es que los ciudadanos lo incorporamos en la Constitución, como promover a las asociaciones cooperativas, las asociaciones de las personas en el ámbito productivo. ¿Crees que las cooperativas han pasado de moda como figura? Las cooperativas perdieron interés para muchas personas cuando dejaron de tener incentivos fiscales, porque además se dio toda una distorsión. Cuando ellas pierden la exención, o sea, se excluyen de la exención de impuestos sobre la renta, se excluyen de la no sujeción de impuestos al valor agregado, mantenían de todas maneras una serie de requisitos que cumplir que eran como que una contrapartida, o sea, con algo como de equilibrio. Por ejemplo, las cooperativas tienen que tener unos fondos que son intocables o bajo muy restringidos. Son fondos que son alrededor del 30% de su renta, de su rentabilidad. Estos fondos se podría decir que sustituían en parte a lo que es ese impuesto sobre la renta, que estaría por el orden del 34% en su valor máximo. Pero cuando tú perdiste la exención de impuestos sobre la renta y además está obligado a llevar toda una serie de requisitos, cumplimientos, y estos fondos terminaba generando más bien algo que restaba absoluto incentivo a la constitución de cooperativas. Por eso es que al establecer nuevamente, ya no por vía de exención, sino exoneración, el impuesto sobre la renta, se está corrigiendo un error de haber modificado el esquema de tributación de las cooperativas sin haber cambiado en sí mismo lo que era la forma de control y fondos que estaban ya establecidos en la Ley Especial de Cooperativas. Muchísimas gracias. Era Camilo London, especialista, profesor en la Cátedra Tributaria en la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador del blog Gerencia y Tributos. Vamos a una pausa.